Entonces, les voy a presentar este tema que hace referencia a los análisis financieros y particularmente a los estados financieros. Bueno, el día de ayer justamente analizábamos las inversiones previas que se tienen que llevar en un proyecto de inversión. Estas inversiones previas pues se aglutinan en lo que son los activos fijos, los activos intangibles, los activos, desde luego, lo que es el capital de trabajo, son, digamos, los grandes rubros de inversión. En general, así como lo vimos en la sesión pasada, es como podemos integrar los diferentes conceptos que integran el rubro de inversiones previas. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, cómo utilizar esa información e integrarla en un estado financiero, con la finalidad de hacer un análisis. Entonces, para decidir la conveniencia o no de un determinado proyecto de inversión desde el punto de vista financiero, pues necesitamos información para la toma de decisiones. Entonces, justo este análisis financiero es servirnos de esa información que se va generando durante el proyecto y que nosotros vamos a integrar en los diferentes estados estimados o proyectados. Entonces, la intención es, bueno, ver de qué manera la información financiera y en general y en lo particular, los estados financieros nos pueden servir. Entonces, el análisis financiero nos va a permitir de esta manera, por ejemplo, entre otras, ver cuáles son las causas de la descapitalización de una empresa y de dónde se van a obtener los fondos para suplir esta carencia, ver cómo se está comportando la deuda, ¿sí? El incremento de la deuda, por ejemplo, ver la necesidad de recursos adicionales y cómo se van a conseguir esos recursos adicionales, entre otros aspectos. También nos permite ver el análisis financiero, cuál es la eficiencia con la que está operando la organización o la empresa, ¿sí? Cuál es el grado de eficiencia al ver, por ejemplo, los gastos operativos y particularmente los gastos administrativos, por ejemplo, los gastos de ventas, podemos ver cuán productivos son estas áreas o cuán ineficientes son estas áreas. Y esto es importante porque impacta en la rentabilidad. Mayores costos, digamos, menor grado de productividad implican mayores costos y mayores costos, a su vez, implica una menor rentabilidad. Entonces hay una relación estrecha entre productividad, costos y rentabilidades, de tal suerte que si disminuye la productividad, aumentarán los costos, y si aumentan los costos, disminuirá la rentabilidad de una empresa. Entonces, el análisis financiero es justamente analizar estos elementos, cuáles son las causas de estos elementos y, bueno, qué se puede hacer para corregir esta situación. Entonces, en un estudio financiero, por ejemplo, una reducción de las utilidades, es decir, de las ganancias que se tienen al final de un ejercicio, implicaría una menor capacidad de pago para hacer frente a sus compromisos financieros, a sus compromisos que tiene la empresa. Y esto obligaría a la entidad a buscar mayor crédito y por lo tanto endeudarse. Entonces hay una relación que podemos ver claramente entre estos conceptos, ¿sí? De tal manera que si disminuyen las utilidades a causa, por ejemplo, de una menor productividad, de un aumento de costos, pues esto nos va a traer como consecuencia ¿sí? que la capacidad de generar ingresos o la capacidad de pagar los compromisos se vea comprometida. Y esto hará necesario ¿sí? Buscar crédito para solventar esas carencias de recursos y endeudar más a la entidad. Y en consecuencia, el perfil crediticio de esta empresa pues empieza a comprometer.
Entonces, estas variables están relacionadas entre sí. Vamos a ver de qué manera estas se relacionan. Entonces, un estudio financiero, si su objetivo es justamente elaborar información financiera para tomar una decisión sobre la conveniencia de invertir o no en un proyecto de inversión. Para ello, obviamente necesitamos tener un conjunto de información que son los estados financieros y que típicamente podemos encontrar que son tres, aunque hay más, pero típicamente los más importantes son el estado de resultados, que nos dice cuál fue el resultado de la organización, es decir, si tuvo, digamos, una pérdida o si tuvo una utilidad. Otro importante es el balance general. Como su nombre lo dice, balancea los activos, balancea los pasivos y balancea el capital. Es decir, nos muestra este estado financiero, nos muestra lo que posee la organización, es decir, sus derechos y lo que posee. También nos muestra lo que debe y sus obligaciones frente a terceros. Y también nos muestra cuál es la aportación que hacen los socios a, a esa empresa. Esto lo vamos a ver más detalle, nada más aquí se lo estoy comentando de manera un tanto muy sintética. Entonces, un estado financiero, para empezar, es un documento, sí, que contiene información que nos ayuda a tomar decisiones respecto de la empresa. Nos muestra en general cuál es la salud financiera de la entidad, es decir, nos muestra, por ejemplo, si tiene la capacidad de pago para hacer frente a sus compromisos de deuda. En general, endeudarse no es malo siempre y cuando exista capacidad para pagar. De lo contrario, entonces sí, se convertirá en un problema. Nos muestra entonces los resultados de la operación para un periodo determinado, es decir, nos muestra si una vez que descontamos los ingresos y los costos, tenemos una utilidad o tenemos, por ejemplo, una pérdida. Nos muestra cómo ha cambiado la situación financiera por un periodo determinado. Podemos hacer en ese sentido ese análisis con diferentes periodos y ver la situación más dinámica. Nos permite ver, bueno, cómo los cambios en la inversión que han hecho los propietarios durante el periodo de tiempo. Ahí podemos ver en esa, es, digamos, una fotografía en el tiempo. Y podemos ver esta información. Lo importante aquí es saberla interpretar, ¿no? Saber interpretar lo que nos está diciendo los estados financieros para poder tomar las decisiones adecuadas que requiere esa entidad. Entonces, grosso modo, los estados financieros nos sirven para detectar cuáles son estos elementos que están comprometiendo la capacidad de pago, cuáles son las causas, por ejemplo, de la descapitalización, cuáles son las causas de un aumento en la deuda, etcétera. Típicamente, entonces, habíamos comentado, tenemos tres estados financieros principales, que son el balance general, también llamado estado de situación financiera. Tenemos también los estados de resultados y tenemos también los estados de cambio de la situación financiera, llamado comúnmente llamado el flujo de caja o el flujo de efectivo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, dentro del proyecto, pues habrá que estimarlos porque la empresa todavía no existe. Pero, por ejemplo, en empresas que ya existen y deseen o que estén realizando un proyecto, por ejemplo, de ampliación de su planta productiva, por ejemplo, tendrán información financiera que previamente en otros ejercicios han ido recopilando esa información que se puede analizar. Y bueno, con el proyecto se tendrá que estimar, bueno, qué sucedería, por ejemplo, si se estima eh, los resultados de la empresa con el proyecto y los resultados de la empresa sin el proyecto. Entonces, el primer estado financiero que vamos a revisar es el denominado balance general. Se llama balance porque balancea, como su nombre lo dice, balancea lo que posee la organización, pero también lo que debe con lo que le aportan los socios. Entonces,
Eso es, aquí vamos a clasificar tres conceptos importantes dentro de este estado financiero. El primer concepto es el activo, el segundo concepto es el pasivo y el tercer concepto es el capital. El primero, vamos a ver a qué se refiere el activo. Bueno, el activo son lo que posee la organización, son los derechos que tiene una organización. Son las inversiones en las cuales realizó, de la cual es dueña, ¿sí? Son los bienes y los derechos que posee una organización. Ese sería el activo. Y a su vez el activo se divide en diferentes elementos que vamos a ir viendo. Por ejemplo, en activo circulante, en activo fijo y en activo diferido. Pero esta parte la vamos a ver en la siguiente laminilla. Ahorita de momento estamos presentando los rubros o los conceptos principales de este estado financiero. Entonces, el activo es lo que posee la organización, cuáles son sus derechos de la organización. Por el contrario, pasivo sería el antónimo del activo. En este caso es lo que debe, ¿sí? Y son las obligaciones frente a terceros. O en otras palabras, son los derechos que tienen terceras personas sobre los activos de la organización. Ese es el pasivo, son las deudas y las obligaciones que la organización tiene frente a terceros. ¿A quiénes les debemos? Básicamente, esta parte del estado financiero nos está diciendo a quiénes les debemos. Y el capital son estas aportaciones que hacen los socios al proyecto de inversión. Son las aportaciones, los desembolsos que hacen para constituir y de esta manera poder realizar las inversiones previas al proyecto. ¿Sí? Inversiones que, como ya vimos, hacen referencia a la compra de activos tangibles, activos intangibles y desde luego capital de trabajo, que es ese fondo, ese dinero que se necesita para las operaciones diarias de un proyecto o de un negocio. En resumen, ¿sí? Como pueden ver, el balance general balancea lo que tenemos con lo que debemos y con la aportación de los socios. Aquí eh, hay una fórmula contable en la cual esta fórmula contable nos señala que el activo tiene que ser igual a la suma del pasivo más el capital. Sí, esto es importante para poder, como dicen los contadores, cuadrar el balance general. ¿Sí? De tal manera que lo que sume el activo tiene que ser igual a lo que sume el pasivo más el capital, que es la aportación que hacen los socios al proyecto o la aportación que hacen los socios a la empresa. Entonces, a eso hace referencia el balance general, ¿sí? Porque balancea lo que posee la organización con lo que debe y las aportaciones que hacen los socios. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Quedó claro esta parte? Cada uno de estos elementos se desglosa, ahorita los vamos a ver, pero en general, el balance general es un estado financiero, ¿sí? Que nos permite ver, grosso modo, nos permite ver qué es lo que posee la organización, qué es lo que debe la organización y cuál es la aportación que hacen sus socios. Es decir, los que invierten, los inversionistas, ¿no? Las aportaciones que hacen los dueños, ¿no? Los dueños de la empresa. Y aquí resulta clave, ¿sí? No olvidar que la suma del activo tiene que ser igual al pasivo más el capital, es decir, la aportación de los socios. Es una fórmula contable, ¿sí? Es una fórmula contable. Y esa fórmula es la que vamos a utilizar para resolver algunos ejercicios relacionados a la elaboración de un balance general. Muy bien, ese es, digamos, grosso modo, lo que contiene un balance general, que es un estado financiero. ¿Sí? Entonces ya sabemos qué es un balance general. Nos muestra lo que posee la organización, lo que debe la organización y las aportaciones que hacen los socios en esa organización. De tal manera que el activo tiene que ser igual al pasivo más el capital. Entonces, el balance general nos permite determinar cuál es ese monto de la inversión que se ha hecho. ¿Sí? Al mirar el activo podemos ver en qué se ha invertido. ¿Sí?
tanto en los activos tangibles como en los intangibles, en el capital de trabajo, etc. Y la cantidad de recursos que va a requerir la operación de estos activos. Nos permite establecer de dónde van a provenir los recursos, es decir, las fuentes de financiamiento. ¿Para qué? Pues para adquirir los activos que se necesitan. También nos permite analizar cuál es el costo del financiamiento, si es que se solicita un préstamo, si solicita un crédito para adquirir los activos y no se tiene el dinero, bueno, se puede recurrir a un financiamiento, ¿sí? Y ver cuál es el financiamiento más conveniente en términos de su tasa de interés, en términos de los gastos financieros que este crédito pues, puede generar. Y determinar así la estructura financiera más adecuada, es decir, esa combinación de pasivos y capital contable que sea la más adecuada, ¿sí? Entonces, grosso modo nos muestra esta información y nos permite ver de un vistazo lo que posee la organización, lo que debe la organización, con lo que aportan los socios en ese proyecto o en ese negocio para adquirir los activos necesarios para producir. Veamos ahora en detalle cada uno de estos elementos. Veamos el detalle de los activos. Los activos son ese conjunto de recursos, propiedad de la entidad, que son necesarios para que ésta pueda llevar a cabo sus operaciones, es decir, para que pueda llevar a cabo la producción de bienes o bien de servicios. Entonces, para producir se requieren activos, que son maquinaria, equipo, terreno, hacer las obras civiles necesarias, vehículos, etc. Entonces, los activos son ese conjunto de recursos que se requieren para iniciar las operaciones del proyecto de inversión. Ahora bien, este se puede dividir en tres. Se puede dividir en activo circulante, en activo fijo y en activo diferido. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos tres elementos, en los cuales se divide los activos. El primero hace referencia al activo circulante. En este caso son los bienes y los derechos que son realizables en efectivo en un periodo relativamente corto, es decir, un año o menos. Eso hace referencia al activo circulante. Vamos a ver cuáles son las diferentes cuentas que integran el activo circulante. Pero, grosso modo, el activo circulante sí nos permite obtener los recursos para el día a día, para la operación diaria. Por lo que son los bienes y derechos que se pueden convertir rápidamente en efectivo en un periodo menor a un año. En cambio, los activos son aquellos bienes que se adquieren con la finalidad de producir. Se adquieren con la finalidad de producir. Son los bienes y derechos que se utilizan para poder iniciar el proceso de producción. Y se recuperan mediante la depreciación. Sabemos que con el paso del tiempo los activos fijos pues van sufriendo un desgaste natural y de esta manera podemos aplicar diferentes métodos contables en los cuales vamos a ir descontando el valor que van perdiendo, de tal suerte que terminando la vida útil de estos activos, bueno, se pueda tener el recurso para el reemplazo de estos activos fijos. Y los activos diferidos son pagos que la organización hace por anticipado, mediante el cual se adquiere el derecho a recibir un servicio. Sí, son los pagos que se hacen por anticipado y se recuperan a través de la denominada amortización. Entonces, por ejemplo, cuando se va, antes de iniciar operaciones, yo puedo tengo que buscar, si es que no tengo las instalaciones, tengo que buscar dónde voy a operar, dónde van a estar las instalaciones, dónde va a estar la bodega. Tal vez tenga la necesidad de rentar y tenga que hacer el pago por anticipado, porque normalmente cuando uno renta, te piden el pago por anticipado, incluso pagas el mes y aparte dejas 2 o 3 meses como depósito. Entonces es un derecho a recibir un bien, que en este caso es
pues es el estar en las instalaciones, es lo que se denomina activos diferidos. Y hay otros servicios que también tienes que pagar por anticipado y que, bueno, se van amortizando, es decir, tú tienes el derecho al disfrute o goce de ese servicio eh, a futuro. Y cada mes, por ejemplo, si lo pagaste por anticipado 5 meses antes, cada mes se va amortizando. Esa es la diferencia entre depreciación y amortización, en que depreciación hace referencia a activos tangibles y la amortización hace referencia a activos intangibles, es decir, por ejemplo, este tipo de servicios y que son necesarios pues, para la producción. Todos estos son necesarios para producir. Entonces, así es como podemos dividir los activos según el carácter del tiempo. Si es menor a un año, bueno, es activo circulante. Los activos fijos son aquellos bienes que se adquieren para producir y los activos diferidos son pagos que se hacen por anticipado para recibir un determinado servicio o derecho y que se recuperan más adelante mediante lo que se denomina la amortización. Entonces, bueno, tenemos típicamente que los activos se dividen en estos tres elementos: circulante, fijo y diferido. Vamos a ver algunos ejemplos que caen dentro de cada uno de ellos. Por ejemplo, el circulante, varios ejemplos es, por ejemplo, la caja que se tiene disponible para hacer frente a las operaciones diarias. Las cuentas que se tienen en los bancos también constituyen activos circulantes y que constituyen recursos para hacer frente a las contingencias diarias de la empresa, es decir, el capital de trabajo de alguna manera. Las cuentas por cobrar, que son documentos que nos dan el derecho a cobrar por haber entregado cierto bien o cierto servicio. Los inventarios, sí, los inventarios también son eh, bienes que se pueden convertir fácilmente en efectivo si se venden y que es relativamente eh, fácil de encontrar en las empresas los inventarios. Y los clientes, la cartera de clientes que tengas también constituye activo circulante, pues los clientes representan fuentes de entrada para la organización. Entonces son ejemplos de activos circulantes que, como su nombre lo menciona, fácilmente se convierten en efectivo. Son cuentas que se convierten rápidamente en efectivo. La más líquida de todas, pues quizás sea la caja, ¿no? Es el dinero que en este momento se tiene en la empresa, pues para hacer frente a las operaciones del día a día. Así como también los bancos, ¿sí? Las cuentas que se tienen en los bancos, bueno, también se puede hacer operaciones de una manera muy rápida. Y las otras, bueno, también son cuentas que se pueden convertir en efectivo para hacer frente a día las operaciones, pero que llevan un poquito más de tiempo y que sin embargo son menores a un año. También tenemos los activos fijos, ¿sí? Estos se dividen, como ya lo expresamos, en tangibles e intangibles. Por ejemplo, los tangibles estaría el terreno, estaría el edificio, estaría la maquinaria, estaría el mobiliario, el equipo que lleva acompañado, el transporte vehicular, etc. Son los activos fijos tangibles, que se compran no para vender, sino para producir. Se compran para producir. Y también tenemos varios activos que son de naturaleza intangible, como por ejemplo una patente, como por ejemplo una marca, como por ejemplo un derecho, y que nos permiten realizar la producción. Estos son los activos fijos. Y los activos diferidos, que son esos derechos que nosotros hemos ganado por realizar el pago por anticipado. Y también incluyen otros, digamos, otros elementos. Por ejemplo, estos gastos de organización y los gastos de la instalación cuando va a operar antes de que llegue la maquinaria y el equipo. Bueno, se hacen los gastos de instalación, de dónde se va a ubicar, la toma de corriente, la toma de agua, etcétera. Bueno, todos estos son gastos de organización, gastos de instalación. También tenemos los gastos preoperativos, es decir, antes de la puesta en marcha de del proyecto de la empresa. Sí, son estos gastos que realizamos para
dar el acta constitutiva de la empresa, los gastos ante notario, etcétera. Todos los gastos preoperativos que ya hemos visto. También hacen referencia a los seguros que pagamos por anticipado. ¿Sí? Por ejemplo, si adquirimos un seguro para las instalaciones contra el fuego, siniestros, etcétera, los seguros que se pagan por los vehículos, etcétera. Las rentas pagadas por anticipado también constituyen un activo diferido, porque es un derecho que ya se tiene y que se va amortizando mes con mes. Los intereses que se pagan por anticipado, derivado de que a lo mejor recibí un crédito y lo pago por anticipado, bueno, ese ya es entonces los intereses que se van pagando por anticipado. La publicidad también es un derecho, si hoy se paga y la publicidad se va a ir amortizando a lo mejor durante 4 o 5 meses, que es lo que yo firmé de contrato y es el derecho a recibir la publicidad del negocio durante 4 o 5 meses de publicidad. Entonces son ejemplos de diferentes activos, según sea circulante, según sea fijo o según sea diferido. Si ahí tenemos diferentes cuentas, de lo que se trata entonces es de ir viendo cómo se pueden ir clasificando todas estas cuentas. Como parte de la actividad que se entrega la próxima semana, justamente está en que ustedes identifiquen, bueno, las diferentes cuentas y las clasifiquen adecuadamente para ver si es un activo circulante, para ver si es un activo fijo, etcétera. Después, bueno, tenemos los pasivos que ya comentábamos, son esas deudas, son los derechos que otros tienen sobre, sobre la empresa, ¿no? Sobre los activos de la empresa. Son las obligaciones que tenemos como empresa por haber recibido algún bien o algún servicio, ¿sí? Entonces son esas deudas o derechos que tienen sobre activos terceras personas ajenas a la empresa. Y estos también se dividen en tres. Tenemos los llamados pasivos circulantes, los llamados pasivos fijos y los pasivos diferidos. Estos son exactamente los opuestos a los activos. Vamos a ver en qué consiste, bueno, qué significa cada uno de ellos y después vamos a mostrar las diferentes cuentas que integran los pasivos. Los pasivos circulantes son las obligaciones que se tienen y cuyo plazo de vencimiento es menor o igual a un año. Es decir, son las de corto plazo. Así como el activo circulante es, digamos, derechos que se tienen a corto plazo, los pasivos son obligaciones con vencimiento menor o igual a un año. Y que se pueden tener, por ejemplo, con algún proveedor que te dejó, te dio crédito y lo debes de ir pagando en los próximos 2 meses, por ejemplo. También tenemos los pasivos fijos, que estos son financiamientos con un vencimiento mayor a un año. Son de largo plazo, ¿sí? Son deudas, en pocas palabras, deudas de largo plazo. Un ejemplo típico sería estas contrataciones de crédito hipotecario, ¿no? Por ejemplo, para la construcción de alguna instalación y que no se va a pagar en un año, sino que se pagan en 5 o en 10 años. O la adquisición de una maquinaria y cuyo crédito es a 10 años, por ejemplo, o 5 años. Son todas esas deudas que se contratan con un periodo mayor a un año. Y también tenemos los pasivos diferidos, que son aquí en lugar de ser los pagos que hicimos, aquí son los cobros que nosotros como organización hicimos por anticipado. Este sería lo inverso del activo diferido. En lugar de ser los pagos, aquí son los cobros que nosotros recibimos por anticipado y por lo tanto, al haber recibido el pago por anticipado, adquieres la obligación de dar el bien o de darle el servicio, un bien o un servicio determinado. Entonces, estos cobros por anticipado sí, hacen que adquiramos una obligación de proveer un bien, de proveer un servicio y se convierten en productos en el tiempo, por ejemplo. Digamos un proyecto agropecuario, ¿sí? que va a producir determinado
determinada verdura, por ejemplo, y que un inversionista llega y te paga por anticipado el volumen de la cosecha estimada, si te lo paga hoy. Entonces, ya adquieres tú el compromiso de toda esa cosecha ya está, eh, ya fue comprada, ya fue adquirida por una persona. Entonces, ya tienes la obligación de entregar ese bien o ese servicio a una persona que ya pagó por anticipado. Entonces, los pasivos se dividen en tres, como habíamos señalado. Están los activos circulantes, ejemplos de activos circulantes. Podemos tener los proveedores que a veces nos dan crédito, ¿sí? A veces nos dan, los proveedores nos dan el crédito menor a un año. Los acreedores diversos, ¿sí? Los acreedores diversos que son estas personas que en un momento nos dieron un servicio o nos prestaron un dinero, y ahí los agrupamos en acreedores diversos. En las cuentas que tenemos por pagar y que son menores a un año, los préstamos bancarios que hemos recibido, pero que tienen la característica de que es menor a un año. ¿Sí? Estos son, por lo tanto, los pasivos circulantes. Vamos a ver ahora los pasivos fijos. Estos son las deudas de largo plazo. Mientras que las primeras son las deudas de corto plazo, la segunda es la deuda de corto plazo. Ejemplo, los créditos hipotecarios, el crédito de alguna maquinaria que nos haya dado y que, bueno, se tenga que ir pagando en los próximos años, es decir, mayor a un año. Y obviamente, en general, las obligaciones que tengamos a largo plazo, entendiendo largo plazo como mayor a un año. Y finalmente tenemos los pasivos diferidos, que estos son, por ejemplo, los intereses que cobramos por anticipado, las rentas cobradas por anticipado. Si cobramos interés cobrado, si digamos la empresa tiene intereses cobrados por anticipado, bueno, entonces ya eso se va amortizando con el paso del tiempo. Si tenía unas instalaciones y las rentó, bueno, ya se convierte en una obligación de proveer ese bien durante los próximos meses y cada mes se va amortizando. Entonces, como pueden ver, los pasivos en general, que constituyen parte del balance general, nos dice qué debe la empresa. Y de manera particular, podemos ver cuál es la deuda de corto plazo, cuál es la deuda de largo plazo y cuáles, digamos, estos compromisos que hemos adquirido por haber recibido los cobros por anticipado. Finalmente tenemos la cuenta del capital. Como ya lo habíamos expresado, representa el patrimonio o derecho propio de los dueños. Es decir, son las aportaciones que estos hacen al negocio. E incluye la diferencia, utilidad o pérdida de las cuentas de resultados. Es decir, al final del día, si hay una pérdida, si hay una ganancia, bueno, esta se va a incluir dentro de esta cuenta. Entonces, incluye el capital social, se integra de un rubro que se llama capital social, se incluye de una parte que puede ser superavitaria o deficitaria. En la parte del capital social, como ya se expresaba, estas son las aportaciones que nos hacen los socios para el negocio. También incluye algún superávit, es decir, si se tiene alguna utilidad, por ejemplo, del ejercicio, bueno, esta se incluye en esta cuenta. O también si se incluye una pérdida, bueno, también se incluye en esta cuenta, ya sean las pérdidas o la ganancia. ¿Sí? En caso de un déficit, una pérdida, una disminución del capital social por pérdidas, ¿sí? Pérdidas acumuladas, pérdidas del ejercicio, etc. Entonces, aquí es donde se anotaría en estas cuentas. Como podemos ver, entonces el balance general nos da una mirada general de lo que posee la organización, los derechos que tiene, pero también nos dice qué es lo que debe, cuáles son sus obligaciones y también nos, nos da una idea de cuáles son las aportaciones de los socios y obviamente también se integran
los resultados positivos o negativos, superávits o déficit. Bueno, vamos a hacer ahorita un corte, se nos agota ahorita el tiempo, pero regresamos para mostrar algunos ejemplos de cómo se puede elaborar un balance general a partir de las cuentas que nos dé un determinado ejercicio. Entonces regresaríamos con las mismas claves.